recurre a la justicia, la Constitución Nacional otorga un derecho al ciudadano. Ese derecho es el amparo judicial ante el abuso de autoridad por parte de funcionarios o ante un delito, ante lo que fuera. El ciudadano está protegido por la justicia. El preámbulo de la Constitución Nacional dice afianzar la justicia. Para afianzar la justicia, el justiciable, el ciudadano, que quiere ser honesto y quiere cumplir con la ley, porque si no sería fácil, yo agarro un arma, voy y hago justicia por mano propia. Esa es la ley de la selva. La ley de los civilizados, la ley de la civilización dice que hay que recurrir al amparo de la justicia. Y los jubilados, ante el robo descarado que se hace de nuestros derechos, que son derechos, primero quiero explicarles que se entiende que el haber jubilatorio es supletorio del salario del trabajador, es decir, suplanta el salario del trabajador. Por lo tanto, es propiedad privada del jubilado percibir lo que le garantiza la Constitución Nacional como derecho en el artículo 14 bis, donde dice jubilaciones y pensiones móviles. La movilidad en los saberes jubilatorios, mal aplicada, origina un perjuicio monetario y moral del jubilado. Monetario porque le está robando parte de lo que es de él, violando de esa manera, al ser supletorio del salario, propiedad privada, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional, aparte del 14 bis ante el incumplimiento de la movilidad. Por otro lado, moral. El perjuicio moral es sentirse ciudadano sin protección de justicia. ¿Por qué moralmente a uno lo afecta? Porque no encuentra el camino para que se repare el grave daño que se hace para con su persona. Entonces el jubilado recurre a la justicia para que la justicia ampare su derecho. Y graciosamente mandan al Congreso de la Nación un fallo llamado Adolfo Badaro para que los legisladores, una manga de atorrantes y delincuentes, trataran la solución del problema con una ley, hicieran una ley, cuando realmente quien debería haber fallado en la cuestión de fondo debería haber sido el Supremo Tribunal y no lo hizo. Eso demoró 1 año y pico en el Congreso de la Nación. Y ante la falta de respuesta del Congreso, fue que nosotros comenzamos con esta radio abierta en defensa del artículo 14 bis, que ampara los derechos del jubilado y que por supuesto nos hace ciudadanos, porque un ciudadano sin la protección de la justicia, un ciudadano sin derechos, es un paria en su territorio, en su patria y en su nación. Después de 6 meses, logramos de justicia con un fallo brillante nos reconociera el derecho que está implícitamente reconocido en la Constitución Nacional. Posterior a eso, los señores legisladores legislaron una ley. Por eso yo digo, esa manga de atorrantes y delincuentes, fíjense lo que son los legisladores y la importancia que le da a la patria esta manga de tagarna. A nadie le importa la patria, solo le importa la plata. ¡Corruptos! Eso es lo que hacen. Ayer se estaba tratando
favor. Ayer se estaba tratando en el Congreso de la Nación una cosa muy importante, un mandato constitucional que el primer ministro o el coordinador de ministros, como quiera llamarle, hoy capitanillo, tiene que ir a informar a los representantes del pueblo, al Congreso de la Nación, las dos cámaras unidas, a informar y prestar un informe sobre el accionar del gobierno. El vicepresidente, presidente del Senado, jugando con una computadora mientras hacía la interpelación, jugaba a un, qué sé yo, un jueguito que tienen las PlayStation, no sé, pedazo de hijo de puta y pelotudo que cobra más de 100.000 pesos mensuales para jugar y cagarse en el pueblo argentino, cagarse en la República Argentina y cagarse en todo, incumpliendo con su deber. Y esos son los que tienen garantía el 82% móvil. Esos son los que tienen garantía de impunidad por parte de jueces corruptos, de jueces inmorales, de jueces que dan vergüenza, señores, decir soy argentino cuando vemos lo que está pasando en la justicia argentina. Un poder independiente de la República. El doctor Ayarvide. Reconoce el doctor Ayarvide de que él recibe un llamado del Poder Ejecutivo y suspende un allanamiento. Ahora, yo voy a hacer este análisis. Yo como ciudadano, hay una máxima en derecho que dice a confesión de partes, relevo de pruebas. Yo no tengo por qué buscar pruebas cuando ya el acusado reconoce el delito. Si el doctor Ayarvide dice como juez que recibió un llamado de la Casa de Gobierno, ¿cuál sería como juez independiente, como poder independiente de la nación, la actitud del juez? Decirle, señores, usted dice que le pidió una coima de parte mía, quédese tranquilo, me voy a personar en el lugar, el allanamiento se llevará a cabo y aquellos responsables del pedido de coima en el momento los hago detener. Y no suspender el allanamiento como hizo ese cara dura, porque yo tengo que pensar que así como llaman a Ayarvide para darle órdenes de cómo actuar como juez, estarán llamando al Supremo Tribunal de la Nación para que nunca solucione el problema de los jubilados. Y de amparo de la justicia puede tener un ciudadano cuando los jueces reciben órdenes del gobierno de turno. Gobierno corrupto. ¡Corrupto! Esto me hace pensar muy mal a mí, porque aquí adentro, si bien nos reconocieron el derecho en el fallo Valaro, allí nomás enfrente hay 70.000 causas paralizadas y apiladas que no son expedientes como algunos dicen, son seres humanos, hombres y mujeres de una edad muy avanzada que mueren antes de obtener justicia y viven una vida indigna por responsabilidad de que la justicia no ampara su derecho y ampara, sí, al violador de la Constitución Nacional mirando para otro lado y haciéndose la pelotuda.
tierra. Y el jubilado está totalmente desamparado por la justicia. Porque la justicia, señores, es para proteger al débil, es para proteger a aquel ciudadano que no tiene otro camino que recurrir a ella. Porque el débil, como es el caso del anciano, el jubilado, no tiene un sindicato que lo defienda, no tiene herramientas para defenderse, y entonces recurre al camino que le indica la Constitución Nacional. Se remite a la justicia, y la justicia, en lugar de actuar y proteger el derecho del ciudadano, se empieza la joda en la política y obedece órdenes del gobierno y jamás ampara el derecho del pobre, el derecho de aquel que necesita. Porque hoy el 90% de los jubilados que mueren en la ignominia, porque con lo que ganan no le alcanza ni siquiera para los primeros días del mes. Que el narcotráfico ponía en grave riesgo la seguridad jurídica. Yo le diría, señor Lorenzetti, no me haga reír. La seguridad jurídica hace rato que se perdió en la Argentina. ¿Sabe cuándo se perdió la seguridad jurídica, doctor Lorenzetti? El mismo día que el jubilado, que es un ciudadano que goza de derechos constitucionales, para gozar de ese derecho tiene que remitirse a hacer un juicio para poder gozar del mismo. Eso no es inseguridad jurídica, eso es directamente burla jurídica contra los ciudadanos. Muy bien. Si hay algo que me da asco hoy en la Argentina, es la política. Porque para hacer política hay que ser corrupto, hay que ser inmoral, hay que ser amoral, hay que ser delincuente, hay que ser mafioso. Entonces sí vamos a poder hacer política. Pero yo no vengo a hacer política acá. Yo vengo a exigir, como ciudadano argentino, los derechos que nos corresponden, observados en el artículo 14 bis de la Constitución y en los pactos internacionales sobre derechos humanos, porque pareciera que los pactos internacionales sobre derechos humanos están para proteger a los delincuentes, a los violadores, a los asesinos, a tal punto que quieren reformar el Código Penal para favorecerlos a ellos. Pero los derechos humanos que tienen las personas mayores que están tiradas en los geriátricos, que el PAMI los atiende después que se mueren, los derechos humanos de comer y vestirse dignamente, tener una vivienda digna, esos también son derechos humanos. Y ustedes se hacen bien los pelotudos en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Tierra, hagan algo por el pueblo argentino, si se sienten argentinos, porque lo que están haciendo hasta ahora es chuparle el culo al gobierno. Señores magistrados, ustedes se están matando de angustia, de desazón, de depresión a los ancianos. Eso va a quedar en su conciencia por siempre. Y les recuerdo que no hay tiempo que no se cumpla, ni tiento que no se corte. Hagan algo por el pueblo argentino, si se sienten argentinos, porque lo que están haciendo hasta ahora es chuparle el culo al gobierno. Señores magistrados, ustedes se están matando de angustia, de desazón, de depresión a los ancianos. Eso va a quedar en su conciencia por siempre. Y les recuerdo que no hay tiempo que no se cumpla, ni tiento que no se corte. Y para culminar, una breve palabra de una compañera que tiene algo muy importante, chiquitito. Señores jubilados que estamos aquí presentes. Derecho de todos, dice Bocio. El director ejecutivo
ejecutivo del ANSES, Diego Bocio, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, estuvieron en Tandil, donde recorrieron las instalaciones del ejército argentino, junto al rector de la Universidad del Centro. Firmó un convenio entre la UNICEN y el Ministerio de Defensa para el dictado de cursos, así que es todo pelotudeo. Pero lo más importante de esto, Bocio, en lugar de ir a andar paseando por Tandil y preocupándose en hacer viviendas con la plata de todos nosotros, porque hasta ahora se convirtió el ANSES en el Banco Hipotecario Nacional. Al Banco Hipotecario Nacional lo vendieron, se lo entregaron al Einstein, sin un mango. Y resulta que ahora la vivienda que antes hacía o tendría que hacer el Banco Hipotecario Nacional, la están haciendo los jubilados con la plata que le roban. Una vez suscrito el convenio, Bocio afirmó: estamos cumpliendo las aspiraciones de una sociedad que con trabajo quiere vivir mejor. Claro, nosotros somos vagos, somos jubilados. A nosotros no nos toca. Cambiaron los tiempos en la Argentina, primero con Néstor y después con Cristina, ya que se recuperó la autoestima. El Estado puede administrar las AFJP y puede dar crédito a los trabajadores a 20 y 30 años. Hay un Estado presente que trabaja cotidianamente. Para dar crédito a 20 y 30 años, hay que preguntarle qué tasa le aplican. Porque de esa plata, de cada 2 pesos que prestan, devuelven en el tiempo 50 centavos a los fondos recaudados por ANSES. Para que se den cuenta ustedes lo que es esta mugre que tenemos manejando lo que es nuestro. El procrear, ni progresar ni nada, nosotros tenemos una concepción diferente. Queremos un Estado grande que pueda permitir que las Fuerzas Armadas estén capacitadas. Más tarde, ¿qué carajo tiene que ver el ANSES con las Fuerzas Armadas? Ellos hablan de las Fuerzas Armadas que tienen que estar capacitadas. Y señores, la capacitación se paga. Porque no gana lo mismo un médico que un peón de albañil. Porque el médico se capacitó. Y quieren capacitarlos, y resulta que cuando se jubilan a los miembros de las Fuerzas Armadas, les pagan igual que a los jubilados argentinos, los cagan de hambre. Y le exigen capacitación. Pero Milani no, ¿eh? No, Milani es otra cosa. Bueno, también se afirmó, escuchen bien esto, un acuerdo y la UNICEN por el cual se busca facilitar la prestación de servicios que presta el organismo previsional. Él hace política con la guita de todos nosotros. Total, el jubilado se muere y no cobra. En la ciudad de Tandil, gracias a Procrear, ya hay 1.343 viviendas en marcha, de las cuales 715 pertenecen a familias que tienen terreno propio para edificar y 628 al desarrollo urbanístico en marcha, indicó el organismo. El predio de origen nacional, donde se realiza el desarrollo urbanístico Procrear, está ubicado en la localidad de La Blanqueada, entre la calle Beiró, Pujol, Quintana, bueno, hace toda la... También hay un plan de edificar 628 viviendas que beneficiarán a unas 2.500 personas. ¿Y saben ustedes el monto total de la inversión que hace el ANSES, que no tiene para pagarle al jubilado nada más que 2.700 pesos por mes? 421.000 millones de pesos. Ahora, hace un tiempo, Bocio vino acá a explicar que no tenía plata para pagarle a los jubilados. Claro, como los miembros de la Corte son tan buenos y creen en los funcionarios, en los honestos funcionarios que tiene este gobierno,
¿Cómo van a desconfiar de la palabra de vos? Si es lo mismo que desconfiar de la palabra de Vudú o de Cristina. Ahora, el jubilado tiene que vivir con 2.700 pesos mensuales, porque no le aplicaron la movilidad, especialmente a aquellos que son más viejos. Mientras que el señor Bocio, con plata de los jubilados, hace vivienda y un total de inversión de 421.000 millones de pesos. Para la cartera de eso. ¿Cuánto quedará en eso, en esas inversiones, en el bolsillo de los corruptos que lo acompañan a Bocio y compañía? Ese convenio lo pagan con la plata de todos nosotros. Para nosotros no hay plata para pagarnos lo que la Constitución garantiza. Pero sí hay plata para hacer política y para robar. Y con plata nuestra. Entonces acá hay un solo culpable, señores. El único culpable de todo esto está acá adentro. El Supremo Tribunal de la Nación, que permite lo que está pasando con nosotros. Ellos lo permiten. Ellos lo permiten.